El ensayo, el error, la pausa, la pregunta, el volver a empezar. En Proceso es un espacio para hablar de la práctica de proyectos y procesos creativos con Ernesto Silva, arquitecto y decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño de Universidad UNIAC. Hola, muy buenas tardes. Estamos muy felices de partir nuestro primer programa de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad UNIAC en Radio UNIAC. Así que lo primero es agradecer a Antonella y a Muriel, que han hecho un trabajo fantástico por llevar a cabo un proyecto fascinante. Y este es nuestro primer capítulo, como les digo, de un programa que hemos denominado En Proceso. Y tenemos dos invitados fantásticos que quiero agradecerles. Verónica Esparza, que es profesora asociada en la Escuela de Arquitectura de la Universidad San Sebastián en Concepción y quien obtuvo su doctorado en la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona, con una tesis dedicada al arquitecto Emilio Duart, que no es casualidad porque vamos a hablar bastante de él hoy. También nos acompaña David Caral, que es profesor asociado en la Escuela de Arquitectura de la Universidad San Sebastián en Concepción, donde fue su director entre 2016 y 2023. Estudió arquitectura en la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona. Y está en proceso de terminar su doctorado. Estamos felices porque nos acompañan, ellos viajaron desde Concepción y están aquí hoy con nosotros. Y vamos a hablar de muchos temas y me encantaría, si les parece, que partamos hablando a partir de un libro que se llama Emilio Duart, escrito Conversaciones y Entrevistas, de 1947-1999, que se ha lanzado bastante reciente y que creo que nos permite hablar de la práctica de los arquitectos y diseñadores desde una perspectiva que, si les parece, podemos denominar algo así como investigar, podría ser diseñar o diseñar e investigar. No sé qué opinan, para que partamos con eso. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Ernesto, por la invitación a la universidad, por acoger este libro, esta investigación, y a nosotros como personas para este primer capítulo del programa En Proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Estamos muy contentos de estar contigo hoy. Este es un libro que es bien reciente y nos da la oportunidad de hablar de Emilio Duart, pero de hablar también, como decías, de la práctica de la investigación. Nosotros estamos dedicados a tiempo completo ahora a la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño, la Universidad de San Sebastián, tiempo completo como investigadores. Eso significa que nosotros tenemos que hacer clases, tenemos unas horas de docencia, pero también tenemos unos compromisos de, voy a decir, productividad, es decir, de producir, a lo mejor suena un poco, pero conocimiento, pero de publicar. Sobre todo lo que se nos pide es que publiquemos artículos académicos, es decir, el clásico paper indexado. Indexado significa que tiene que las revistas donde uno publica tienen que formar parte de unas ciertas bases de datos que se considera que tienen un cierto nivel de calidad. Pero lo que tenemos aquí es un libro, que es una cosa distinta, que nosotros no tendríamos por qué hacerlo. Nos encanta hacerlo y de eso vamos a conversar, pero es algo que no forma parte estrictamente de nuestras obligaciones, pero con la universidad, pero sí como también creemos que es un compromiso o que es algo que tiene un valor y que es una aportación, digamos. Y no es menor hablar de dos arquitectos que han tenido una formación de arquitectos, que han estudiado en un lugar donde se diseña mucho, que es Barcelona, y lo que están haciendo aquí, podríamos hablar de un proyecto que habla como de la arquitectura de una publicación y no de la arquitectura de un edificio. Entonces me encantaría si nos pueden comentar cómo es ese proceso para poder ejercer una práctica de arquitectos que publican. Bueno, hoy en día la verdad es que la profesión de arquitecto no solo se limita a diseñar arquitectura.
yo creo que arquitectura es una de las carreras que te permite mayor diversidad de expresiones de práctica profesional. Y entre esas está la investigación, la docencia, la carrera académica. Este libro en particular nace de mi tesis doctoral. Una tesis que nadie me pidió, una investigación, una dedicación que en el fondo nace por iniciativa personal de alguien que me gusta aprender. Y ese proceso, la verdad que es bien personal, se va gestando en una interacción con otros, que les gusta lo mismo que tú. Y te nutres y te transformas en un ratón de biblioteca y eres crítico con tus lecturas y vas aprendiendo de otros, del hacer de otros y a tomar postura crítica de eso. Así nace mi fascinación, mi compromiso también con investigar, con aprender cómo a ver, ¿por qué este edificio es así? ¿Por qué este arquitecto tomó estas decisiones? ¿Cuál era el contexto social, cultural, económico, político? ¿Quién era esta persona detrás de sus obras? Y bueno, ahí con David tenemos varios puntos de encuentro respecto de analizar no solo el proyecto de arquitectura, que es lo que en el fondo primeramente nos llama la atención, las proporciones, las cualidades espaciales, sino que la persona, el personaje detrás de eso. Yo creo que aquí hay algo, cuando uno estudia la carrera de arquitectura, normalmente los planes de estudio, ojo, con razón, te educan y te forman para que tú seas capaz de diseñar correctamente un edificio de un programa de distinta complejidad y se pueda construir. Entonces, eso, si uno ve a día de hoy lo que la diversidad de salidas o de digamos, trabajos que hacen los arquitectos, es muy curioso porque entra en contradicción o en fricción con la formación que tenemos. Eso es lo que yo creo que de regalo la formación de arquitectura te entrega una forma de pensar. Y nosotros, como muchos otros también, estamos, o sobre todo nuestro quehacer cotidiano tiene que ver con pensar sobre arquitectura o con una cierta versión del no quiero, ojo, que esta palabra suene demasiado grandilocuente, pero con una posición intelectual, como si dijéramos el intelectual de la arquitectura, pero las personas que se dedican un poco a reflexionar o a pensar sobre arquitectura. Son las personas que investigan, no solo que investigan, también hay personas que se dedican a todo el tema de la comunicación. Se puede comunicar con las exposiciones de arquitectura, las curatorías. Ahí hay todo un abanico muy interesante, donde están también las publicaciones. No solo académicas, sino las publicaciones, por ejemplo, como este caso de un libro, ¿no? Y bueno, me corrigen, pero me parece fascinante que, como tú bien decías, Verónica, parte de una tesis doctoral tuya, pasa un tiempo y empiezan y ese trabajo sigue en desarrollo, ¿no? Entonces tenemos un objeto maravilloso, muy bien diseñado, pero que es una manifestación de un proceso que a lo mejor sigue en desarrollo, ¿no? Y ese proceso en desarrollo lleva a un modo de operar de ustedes como arquitectos que es más bien así como si fueran unos personajes como de la PDI, ¿no? Como buscando cosas que la gente no conoce y entregándola acá, ¿no? Entonces, me encantaría si nos pueden contar un poco como de ese proceso, porque aparecen conversaciones, escritos, textos que probablemente no conocíamos, ¿no? Entonces hay un trabajo muy bonito de articular un montón de conocimiento en un libro que habla de un arquitecto que curiosamente la gente que no está escuchando no tiene idea por qué saber quién es este arquitecto, pero que ha diseñado obras emblemáticas como el edificio La Cepal, el edificio cuando uno va camino en la carretera de Carossi, etcétera. Un montón de edificios que muchos probablemente hemos pasado por ahí, sean arquitectos, diseñadores, quien sea,
Y lo que ustedes nos presentan es un trabajo como de archivo que queda a la luz de un montón de cosas que no conocíamos de una persona que todos conocemos, los arquitectos conocemos su edificio, y aquí nos presentan otra información. Si nos pueden contar un poco al respecto, creo que sería increíble. Mira, efectivamente, Emilio Duarte, Premio Nacional de Arquitectura, uno de los, yo creo, más importantes arquitectos modernos de Chile, reconocido internacionalmente, se le conoce, como tú bien dices, por su obra. O sea, ha hecho obra en todo Chile. Están las hosterías de Castro y Ancud, está el plan regulador de Concepción, está el campus de la Universidad de Concepción, de Arica a Chiloé. Pero esta faceta es una de las facetas de Emilio Duarte. Emilio Duarte arquitecto, Emilio Duarte urbanista, Emilio Duarte profesor, Emilio Duarte estudiante y Emilio Duarte en sus artículos. A nosotros, bueno, una vez que uno termina la tesis, termina un poco igual saturado. Amas y odias todo ese tiempo que dedicaste a estudiar un tema, y ya así como que te sacas un peso encima pero también eres consciente de todas las puertas que abre una investigación doctoral. Y de todo lo que hice en mi tesis, efectivamente esta faceta es la menos conocida de Emilio Duarte, porque también es un cuerpo de documentos que está disperso. O sea, hay artículos que están publicados en Francia, que tuvimos que traducir, hay otros que están publicados en revistas chilenas en que solo salió un número y después desapareció, y que yo reuní a pulso en este proceso de hacer la tesis, y propuse en ella mi propia interpretación, porque yo conectaba lo que escribía con dónde estaba viviendo, cuál era la realidad, en el fondo conectaba lo que escribió con, en el fondo, el proceso vital del arquitecto. Perfecto. Pero ahora, esa fue mi interpretación y tenía coherencia con lo que yo estaba haciendo. Pero la idea era en este libro, era transcribir sin interpretar, poner a disposición de otros la información en su estado original para que cada uno conozca a Duarte desde su voz y desde su letra, digamos, y pudieran abrirse nuevas interpretaciones y dar paso, ojalá, a nuevas investigaciones. Y además que Duarte tiene una forma de escribir muy, muy llana, muy directa, muy lúcida, pero sin tecnicismos propios de la especialidad. Por lo tanto, hay gente que no es arquitecto, que simplemente conoce el edificio de la CEPAL, por ejemplo, y le llama la atención, va a poder conocer a la persona detrás del arquitecto. Fantástico. Mira, el trabajo de este tipo de libro es bien sacrificado en el sentido de que uno tiene que transcribir. Es decir, a día de hoy se facilita mucho con los medios que hay. Cuando tú escaneas de una revista antigua, te puede fácilmente convertir eso de manera bastante precisa en el texto directamente. Pero hay otros documentos donde no es tan fácil. Entonces es como un trabajo bien como gris, un poco sacrificado el que hemos hecho aquí. Para ir bien a la pregunta y complementar lo que explica Verónica, detrás de este libro o dentro de este libro hay información que proviene de archivos que están, por un lado, en el archivo de originales en la Universidad Católica, donde está el Fondo Emilio Duarte, en Santiago aquí, de la biblioteca del Colegio de Arquitectos de Cataluña en Barcelona, que es una biblioteca de las más completas en cuanto a diversidad de bibliografía, de la Universidad Harvard, también de la biblioteca de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Harvard, donde pudimos estar gracias a una investigación que está desarrollando Verónica, para terminar de complementar, y de archivos personales, en este caso de un amigo personal de Emilio Duarte, Héctor Valdés, otro arquitecto. Entonces, aquí hay esta recolección de
y que, como decías tú, casi como un investigador privado, como un detective privado, perdón. El investigador es casi un detective privado que va detrás de estas pistas y realiza estos viajes para poder reunir este material que está tan disperso por el mundo, aunque a primera vista no lo parezca, ¿verdad? Porque él donó todo su archivo a la Universidad Católica. Sin embargo, hay mucha información que está en otros lugares. Está en Harvard porque él también tuvo oportunidad de estudiar un posgrado ahí, sí. Entonces ahí también hay documentación. Pero como se trasladó a vivir a Francia y publicó, la mayor parte de los escritos están publicados cuando él estaba en Francia, en francés. Esas revistas están, o nosotros, están en varios lugares, pero las pudimos acceder a ellas en Barcelona, en esta biblioteca del Colegio Arquitecto. Entonces, aquí hay, que para nosotros, hay personas que tal vez para eso esto les resulta tremendamente aburrido, pero para nosotros es entretenido y divertido viajar y desempolvar documentos antiguos, tampoco son tan antiguos porque son siglo XX, claro. Y pasarlos a limpio y publicarlo en forma de libro para que otras personas no tengan que hacer estos viajes, que igual no es una cosa, es tiempo y también es presupuesto, que nosotros hemos tenido la suerte de poder hacerlo, pero que se ponga a disposición de todas las personas que quieran saber más, en este caso de Eduard, ¿no? Y si nos vamos, el libro, cuando uno lo ve, me parece que es genial, que un personaje que si la gente lo googlea y busca y rápidamente, va a haber un montón de obras, ¿no?, construidas. Uh-huh. Y lo que vemos aquí en el libro son solamente, ¿cuántas eran? 300 y tantas páginas. Sí. En donde tenemos texto y asociado a cada texto una imagen, ¿no? Sí. Y esa imagen no tiene relación con el artículo original o algo, sino que son decisiones que ustedes toman, ¿no? Sí. Entonces, alguien también puede decir, oye, pero qué cosa más aburrida, ¿no? O qué cosa más extraña, que personajes que están en el mundo del diseño, lo que están haciendo aquí es juntar texto para entender cómo piensa un personaje o entender como todo ese ecosistema asociado al personaje, ¿no? Entonces, si nos pueden contar sobre esas decisiones en el fondo para entender el formato del libro, insisto, en un contexto en que, al menos aquí en UNIAC, es de arquitectura, diseño. Entonces hay algunos diseñadores gráficos que creo que hay algo fantástico acá, o diseñadores de todo tipo, en que vemos un proyecto de un libro de un arquitecto que tiene mucha información gráfica, y aquí lo que estamos viendo son palabras. Mira, la primera decisión importante para nosotros es que este libro no sale a la luz sino es gracias a un fondar del libro. Perfecto. Que en su convocatoria 2024 nos da la posibilidad de concretar esta idea. Y de hacerlo con una editorial penquista, una editorial pequeña de arquitectura, que es Editorial Dos Tercios. Bueno, primero porque fuimos patrióticos y dijimos ya, Conce, si nace aquí, tiene que hacerlo del todo aquí. Y porque uno de los editores de Editorial Dos Tercios, bueno, los dos son arquitectos. Y uno es muy cercano, Ignacio, muy cercano a nosotros, y nos permitía compenetrarnos mucho más en el proceso de diseño del libro y formar parte más activa de decisiones de diseño. Cómo queríamos las imágenes, es un libro dentro de todo austero, digamos, es tapa blanda, un solo tono, pero elegir el papel, elegir el formato, cómo ordenamos el contenido, como tú bien decías, hay una selección de imágenes muy contadas que no corresponden a las imágenes originales de cada texto, en que quisimos también develar a quien hizo la entrevista. Que siempre es la entrevista de Fernando Pérez y bueno, La Pilar Urrejola. O Alberto Montealegre. Que claro, nosotros arquitectos sabemos quiénes son porque son destacados académicos y todo, pero otros no son tan conocidos, y queríamos también poner develar además quiénes eran estas personas, y las decisiones, bueno, David las puede comentar con más detenimiento,
se tomaron en conjunto con 2/3 por esta cercanía, que es un privilegio que no hubiéramos tenido con otra editorial fuera de Conce o de mayor tamaño probablemente. Mira, la pregunta da pie, Ernesto, para comentar algunos intríngulis que no están en el libro, ¿Ya? pero que yo creo que personas que tienen o van a tener que hacer una labor similar se van a enfrentar, que son temas de presupuesto. Temas de presupuesto que son transversales, yo creo, que cualquier trabajo, ¿no? Siempre el presupuesto es limitado. Entonces nosotros teníamos la suerte de que el fondo del libro nos permitía, teníamos un presupuesto destinado a la impresión, pero no teníamos un presupuesto que fue un imprevisto, ¿verdad? Uno aprende con eso, para derechos de autor de imágenes. Eso es muy fuerte siempre en los libros. Cuando la imagen es de alguien siempre. Puede ser una persona, un privado, puede ser una institución, y muchas veces tiene un derecho te exige, de autor. tiene un derecho de autor y te exige un pago. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, de estos textos, algunos tenían imágenes en muy mala calidad, el artículo original, y otras no. Entonces aquí habríamos tenido textos, artículos sin imágenes, otros con muchas imágenes. Ahí tomamos la decisión, junto con Ignacio, con la editorial, de vamos a utilizar una sola imagen para encabezar, y va a tener que ser una imagen atractiva, que no forzosamente es la que se publicó con el artículo, pero que refleje algo del artículo. Entonces lo que se ve, digamos, a página completa, con el título en grande del artículo. Perfecto. ¿Verdad? Aquí hay como una decisión de diseño que yo creo que si no fuéramos arquitectos, a lo mejor personas que podrían reunir como el pensamiento de algún escritor o de otra figura, estos detalles les dan un poco igual, si, ¿verdad? El tema de las imágenes, si es más grande la imagen, el color. Bueno, nosotros hay como un trabajo de archivo paralelo, Claro. porque las imágenes también son de distintos archivos a nivel internacional. Entonces hay razones presupuestarias y razones de diseño detrás de la selección de las imágenes y el uso de una sola imagen por artículo. De tipografía, de dónde ponemos las citas, cuántas citas ponemos. Sí, hay algo fantástico también, porque aparte presentan los artículos y hacen una breve reseña, comentario para contextualizar cada artículo, ¿no? Entonces, bueno, no sé, es como una colección, una curatoría que creo que es muy fina y muy atractiva y que nos lleva como a pensar en algo que, bueno, de hecho hemos conversado algunas veces antes, que tiene que ver con la idea, y esto lo dice el señor Juan Herrero, no lo digo yo, que como todo es proyecto, ¿no? Y aquí yo creo que este libro es una demostración bien elocuente de que cuando hablamos de proyecto también es un libro, ¿no? Y también es la colección de una serie de artículos, y es la decisión de decir voy a poner una sola imagen con un título grande que voy a reconocer. Entonces, todas esas decisiones, y ahí aparece otra idea fantástica que a lo mejor vamos a tener que hacer otra sesión para continuar esto, que habla como del rigor o el sentido de las decisiones y las reglas, ¿no? Como asociado a todo lo que están comentando, ¿no? Entonces creo que es una demostración fantástica de entender la complejidad de un proyecto, hablando con dos arquitectos desde un libro, ¿no? Yo creo que por tiempo la conversación ha sido fantástica, ha ido mucho más rápido de lo que lo esperábamos. Entonces yo creo que vamos a tener que vernos en una segunda sesión que vamos a tener que continuar. Entonces quisiera agradecerles enormemente y creo que deberíamos de continuar con una conversación para hablar de las distintas facetas de este arquitecto, ¿no? Como esas inteligencias situadas. Les propongo que hablemos, no tengo idea qué significa eso, pero vamos a tener que desarrollarlo en una próxima conversación. Muchas gracias, Sí, encantado, venimos otra vez. Gracias Verónica y gracias David. Gracias. Muchas gracias y nos vemos en un próximo capítulo. No siempre hay que tener la respuesta. Muchas veces lo que realmente importa cuando se diseña es el proceso. Gracias por acompañarnos en este espacio en construcción constante. Te esperamos el próximo capítulo de En Proceso, el espacio de la Facultad de Arquitectura y Diseño de Universidad UNIAC. Vuelve a escucharnos en Spotify y en radiouniac.cl.